La comprobación de gastos en el cobro de la deuda política. Ante la propuesta del Tribunal Supremo de Elecciones, que algunos legisladores no se encuentran del todo conformes o están disconformes con la misma, pues temen que sea un retroceso y que además no se logre establecer claramente un control de algunos gastos de las diferentes agrupaciones políticas sobre el dinero que provee el Estado. Bien, para hablar sobre ese tema teníamos las intervenciones de varios de las personas que participaban en esta información, pero de una vez vamos directo con nuestros invitados esta mañana porque el tiempo corre. Nos acompañan por parte del Tribunal Supremo de Elecciones Gustavo Román, él es asesor de gestión política, Ronald Chacón, jefe de financiamiento de partidos políticos del tribunal, y también Otón Solís, diputado del PAC, Rafael Ortiz del Partido Unidad Social Cristiana y Ronnie Monge del Partido Liberación Nacional. A todos, bienvenidos. ¿Qué pretende esta reforma? Y voy a iniciar con Ronnie Monge tal vez. ¿Qué pretende esta reforma en la que están de acuerdo las 9 fracciones? Buenos días. Bueno, esta reforma, buenos días a todos los costarricenses que nos escuchan y nos ven a través del CINAR. Muchas gracias, doña Laura, por la invitación, compañeros diputados, miembros del Tribunal Supremo de Elecciones. Yo quisiera puntualizar en el sentido de que nosotros tenemos un sistema que es perverso, que fomenta al gasto, y cuando estamos en tiempos de crisis hemos dicho que tenemos que tener una reducción del déficit fiscal y ver cómo ahorramos. En la parte política también tenemos que ver cómo se reducen esos gastos. Y entonces, por ejemplo, el sistema de hoy, para poder los partidos políticos poder cobrar esa deuda que se merecen por los votos de acuerdo a lo que establece la Constitución, tiene que demostrar que haya gastos. Y por eso es que se han dado situaciones en los partidos políticos donde inclusive se contratan a diputados, candidatos a diputados, para generar gasto, y aunque después ellos donen esos dineros a la campaña electoral, o personas que son contratadas en otros partidos políticos que se les paga, devuelven el dinero, se les vuelve a contratar, vuelven a devolver el dinero, simplemente porque el sistema para poder recibir esos dineros de la deuda política tienen que justificarse como un gasto. Lo que nosotros estamos pretendiendo es que a razón de cada voto electoral emitido, esa sea la suma de dinero que le corresponde a los partidos, no sin gasto alguno como se dice. Lo que pasa es que aquí lo que estamos hablando es de la reforma a la Constitución, y no se puede hacer una reforma de ley dentro de la Constitución. Con la reforma constitucional tiene que venir primero un transitorio que estipule que no entrará en vigencia hasta que esté la ley, y aquí es donde lo más importante, es donde nos tenemos que poner de acuerdo, y yo creo que podemos llegar a ponernos de acuerdo, como ya estamos la mayoría de las fracciones y con los diputados que aquí nos acompañan, y es que no es que se le dé el dinero a los partidos políticos de acuerdo a la cantidad de votos, es si yo tengo derecho en una elección a 100 millones de colones por la cantidad de votos que tuve, te muestro que en la campaña gasté 700, entonces esos 700 se te reembolsan. Los 300 restantes quedan en manos del tribunal, y cuando el partido quiere hacer una compra, por ejemplo, de un terreno para tener su propio local, le hace una oferta o le hace una hoja de cotizaciones de cuánto cuesta de conformidad con lo establecido en la ley, y ese dinero se le da para que compre ese activo o haga la actividad que ellos quieran. No es que es un gasto injustificable, pero eso por supuesto tiene que venir en la ley. Lo que nosotros queremos dejar claro es que si un partido tiene derecho a los 100 millones, se le dejen los 100 millones, y después él, contra justificación, va a pedir que el tribunal le haga ese desembolso. No es un cheque en blanco, Ronnie. No es un cheque en blanco. Rafael Ortiz, perdón, del Partido Unidad Social Cristiana. ¿No es un cheque en blanco? Bueno, a mí, primero que buenos días también, compañeros, señores del tribunal, compañeros diputados y costarricenses que están hoy viendo su programa. A mí me parece que en los términos en que está planteada la reforma, refiere, digamos, estos controles a la ley, por lo cual no estaría en disposición, hasta no conocer un proyecto de ley que regule adecuadamente cuál va a ser la forma en que va a funcionar este sistema, hacer una reforma a la Constitución en ese artículo sin tener todos esos detalles, porque está íntimamente ligado.
A como está hoy, sí, claramente, a como está la propuesta, la reforma, indica que se haría sencillamente en base a los votos emitidos. Yo creo que hay mucho campo en donde mejorar en esto, porque me parece que nosotros son fondos públicos y parto de eso. Los fondos públicos tenemos que tener el control que deben de tener, porque son fondos de todos los costarricenses. Evidentemente, en la última reforma siento que tal vez nos pasamos tal vez a un sistema que es sumamente engorroso, burocrático, que permite que las liquidaciones pasen hasta más de 2 años. Se dan situaciones como las que nosotros en algún momento dado tuvimos, le digo porque yo manejé toda la parte de la provincia de Alajuela, y le pongo un solo ejemplo. Se contrataban vehículos para el día de las elecciones, el dueño del vehículo firmaba el contrato con su cédula, con su documento, y luego el tribunal comenzó a llamar a todas las personas a preguntarle si efectivamente habían alquilado el vehículo. Algunas personas no se acordaban si le habían dado 15 o 20 mil colones, eran montos de ese tipo, y entramos en un proceso de 1 año y medio para discutir esas situaciones, lo cual tampoco me parece, si se piden unos documentos, si son fehacientes, esos son temas que debemos mejorar. Pero en síntesis, a como está la reforma propuesta, creo que perdemos el control, que hoy tenemos el control, digamos, llamémoslo ex ante, ese control que debe de los recursos de la deuda política, para que la liquidación se haga basada en comprobantes fehacientes. Indudablemente, lo que dice don Ronnie, pues se presta, la misma regulación se presta para esos temas que son un poco ficticios, y eso tampoco debe ser. Creo que deberíamos aprovechar esta propuesta de reforma constitucional para ver, digamos, los resultados que ha tenido estas reformas que se dieron, creo que en el 2009, y de esa manera, pues, mejorarlos. Pero abrir el portillo para que sencillamente sea un reintegro sobre la base de los votos recibidos, pues me parece que es muy peligroso, porque estamos hablando de mucho dinero, y es un dinero de todos los costarricenses. ¿Qué piensa Otón Solís? Bueno, gracias. Primero, un privilegio estar aquí con tan distinguidos diputados y con personeros del Tribunal Supremo de Elecciones. La reforma constitucional propuesta tenía algo maravilloso, que es darle rango constitucional a un límite máximo al aporte del Estado al financiamiento de las campañas y los partidos del 0.11% del PIB de 2 años previos a las elecciones. Eso es una reducción, en términos actuales sería de 25.000 millones de colones, o sea, es significativo. Otra virtud que tiene la reforma propuesta por las jefaturas de fracción y la presidencia de la Asamblea Legislativa es darle rango constitucional al 0.03% del PIB para el financiamiento de las municipalidades, de las campañas municipales, perdón. Y en un país que quiere descentralizar, pues garantizar eso con rango constitucional es virtuoso. El problema es, como lo apuntaba el diputado don Rafael Ortiz Fábregas, el problema es quitar los controles ex ante para autorizar el giro de recursos. Y estamos hablando de una reforma constitucional, o sea, una reforma constitucional que eliminaría este párrafo. Para recibir el aporte del Estado, los partidos deberán comprobar sus gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones. O sea, un requisito de acuerdo al artículo 96, esta es la Constitución Política, en su inciso 4, hoy en día para que se giren recursos es que se presenten comprobación de gastos. Han habido problemas con este mecanismo. Imagínense en los problemas que pueden surgir cuando se giren los dineros y luego tenga que comprobarse los gastos. A pesar de lo engorroso que dice don Rafael Ortiz, y también de alguna manera Ronnie Monge, se torna el mecanismo dispuesto en el 2009. No, dos errores no hacen un correcto, es decir, el que sea engorroso no se soluciona liberalizando esto y dando una apertura peligrosa. ¿Por qué es peligroso? Porque si después no se comprueban bien los gastos, o sea, hay una ley aquí que hay que hacer, vamos a ver cómo es esa ley. ¿Cómo yo voy a apoyar esta reforma si no sé cuál va a ser esa ley? Y cómo la reforma constitucional tiene tal supremacía, después va a haber que hacer una ley y las mayorías podrían imponerse con una ley que no garantice controles ex post. Vea que no lo hemos hecho en algo que algunos hemos creído debería hacerse, en inversión pública.
En inversión pública uno a veces se desespera por los trámites y los procesos y a veces hemos abogado, y es un tema pendiente en la agenda de muchos de nosotros, porque la Contraloría entre después de que se adjudicó el contrato a una empresa para concesión o para construcción, a analizar si se contrató a la mejor empresa y la más barata y si hizo la obra bien y a castigar posibles errores de los administradores de fondos públicos para agilizar la inversión pública. Pues no se ha hecho ahí, donde pues algunos creemos que hay un déficit de eficiencia gigantesco, y hacerlo en el ámbito de los partidos y de la política yo creo que debilita lo que se quiere lograr, que es fortalecer los partidos, que es un buen objetivo de este proyecto. Hay otro peligro, y es que todo el dinero se gire y se gaste ahí en los primeros meses posteriores a las elecciones, y se termine ese prorrateo actual que existe, que garantiza que haya la vida partidaria con finanzas a lo largo del periodo, del interperiodo de elecciones. Entonces, hay buenas intenciones en la reforma, pero a mí me da temor eliminar ese inciso, ese párrafo del inciso cuarto del artículo 96 de la Constitución Política, sin conocer o sin haber aprobado cuál es la ley que nos va a garantizar que aquí no terminemos en muchos de los problemas que todos los partidos han tenido. ¿Cuáles son esas advertencias, Gustavo Román Jacobo y también Ronald Chacón Badilla, en síntesis? Buenos días, doña Laura, señores diputados y don Ronald y los televidentes y radioescuchas. Es un artículo solamente, pero tiene muchas cosas, y entonces nos ha parecido conveniente agarrarlo con pinzas y ver cada uno de sus detalles. Tres cosas muy positivas, sin duda alguna: la reducción del porcentaje del PIB que se dedica a financiamiento de las campañas electorales, la constitucionalización del financiamiento municipal, es una aspiración también del sistema político costarricense, su descentralización, y el financiamiento indirecto, que es algo por lo que el Tribunal Supremo de Elecciones ha luchado desde hace muchos años, que permitiría un financiamiento en pie de igualdad para los distintos partidos políticos, para que no sigamos teniendo campañas en las que hay 14 platos del menú y los costarricenses solo se enteran de 3 o 4 que son las punteras en las encuestas. Eso es lo positivo. Lo negativo es que nos parece que por los efectos prácticos, no por la letra, pero por los efectos prácticos de la reforma, esto eliminaría o daría el traste con el financiamiento permanente de los partidos políticos para gastos de capacitación y gastos de organización. Y ahí sí que estamos dando un paso para atrás, porque la legislación lo que ha buscado en los últimos años es que los partidos políticos se consoliden como estructuras permanentes de interlocución social y no como maquinarias electorales que se reactivan nada más en época de elecciones. Y luego el elemento polémico, que es, digamos, el corazón de la reforma, es la eliminación de la comprobación previa y el pago directamente por voto. Esto, por cierto, es lo usual en América Latina, es decir, comprobación previa antes del pago, solo en Costa Rica existe, si don Ronald no me corrige. ¿De qué depende? Y yo creo que en eso vamos a estar de acuerdo todos. Es que depende no de la reforma constitucional, sino de la ley posterior, ¿verdad? Porque dice, el tribunal va a tener herramientas de fiscalización, de auditoría, de control posterior. Muy bien, pero quisiéramos saber cómo van a ser, porque si no, en este momento lo que tenemos es una incertidumbre. Y luego un punto que sí quisiera poner sobre la mesa, y es que independientemente de lo vigorosas y robustas que sean esas herramientas de control posterior, no vemos cómo, al menos desde el Tribunal Supremo de Elecciones, nos garantizaríamos la capacidad de recuperación de dineros mal invertidos. ¿Cómo recuperar esos dineros? Lo vemos difícil, si no imposible. Ronald Chacón, y vamos a estar replicando, y más bien ustedes vayan interviniendo con toda comodidad. Ronald Chacón, jefe de financiamiento, que quería que cada uno presentara su posición. Sí, efectivamente, el Tribunal Supremo de Elecciones le preocupa de alguna manera o de buena manera, y así lo ha advertido incluso el señor magistrado presidente, en el sentido de que la recuperación de los recursos ante una eventual determinación de una irregularidad por parte de las agrupaciones políticas haría prácticamente imposible, o se vuelve prácticamente imposible.
Definitivamente hay un asunto muy, muy ventajoso, ya lo ha señalado Gustavo y los señores diputados, el hecho de la reducción al 11% del PIB del año anterior a las elecciones, que representan más o menos 25 mil millones de ahorro. Ahora, sí hay que considerar que esta es una situación que se ha venido dando en la práctica ya para las elecciones 2010 y 2014. ¿Qué se ha venido dando? El hecho de que sea la reducción propiamente dicha, o sea, no está operando el punto 19 desde hace un par de campañas, sino que estamos rondando el 11%. Pero ¿cuál es ese punto que ustedes señalan, tal vez si pudiera ampliarlo, Ronald Chacón, el tema que no les parece? El control posterior. No, a ver, básicamente, tal y como lo ha señalado Gustavo, hay un asunto negativo que se visualiza no en la letra, sino en la práctica, el hecho de la eventual eliminación. Sería la entrega de un bloque completo de dinero a la agrupación política, en principio, y esto estaría dando lugar a que no exista dinero para lo que son los gastos permanentes de los partidos políticos. Hablamos de los alquileres, de los servicios públicos y demás, lo cual pues podría convertir a los partidos políticos más en maquinarias electorales que en entidades permanentes. Esa es una situación que preocupa. Si me permite, yo creo que después de oírnos, me parece que tenemos coincidencia en una gran mayoría de puntos. Lo que tal vez la diferencia, la preocupación, es casualmente en este aspecto de ese párrafo que señala don Otón y que ustedes puntualizan como lo difícil que es recuperar estos dineros al pasar a un control posterior. Creo que la fórmula, me parece a mí, donde podríamos llegar a un acuerdo es trabajar en esa propuesta de ley para que tengamos una certeza de cuál va a ser la forma en que operativamente se va a dar. Ahora, creo que por el tema de la recuperación también los partidos deberán tener garantías, no se podrá girar un fondo de esos dineros sin que existan las garantías que permitan la recuperación en el eventual caso de que no se dé es lo que existe hoy en financiamiento anticipado. Se exige una caución. En la reforma constitucional sí no está, pero sí debo decir que a mí me tranquilizó mucho ahora que escuché a don Ronnie al principio, porque él habló de un transitorio en virtud del cual la reforma constitucional no entraría en vigor hasta que se apruebe la legislación que le da el andamiaje. Y eso nos tranquiliza porque el escenario que nos preocupaba era llegar a la convocatoria de elecciones 2018 con la Constitución reformada y sin ley. Y entonces eso obligaría al Tribunal Supremo de Elecciones a interpretar. Yo quiero meterme en varios puntos. Lo primero es, de verdad, que escuchémonos. Ahora, aquí hablamos de que queremos la permanencia de los partidos políticos con el mecanismo que tiene actualmente este país, lo cual no es cierto. El PAC le da 400 millones a la caja, ustedes tienen un montón de deudas, nosotros no hemos terminado de pagar un poco a los bancos. El mecanismo que nosotros tenemos... no tenemos ninguna. El mecanismo que pero tenemos... Se hizo un arreglo en el PAC ya. Sí, pero se debe. No se pagó. No se debe, todavía no se le ha pagado. Hay un arreglo, es decir, ya no bueno, hay un arreglo. Bueno, pero no estoy entrando en lo de los partidos, porque yo también dije que nosotros teníamos deuda con el banco. No estemos tan suspicaces en esto. Lo que quiero decir es que los partidos tienen problemas de funcionamiento hoy en día, aún con las medidas que tenemos. Esa es una realidad y el Tribunal Supremo de Elecciones aquí acaba de asentir en eso. Eso podría en algún momento hacer que no podamos participar de procesos electorales porque no cumplimos con los requisitos legales. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo? Uno, y lo vuelvo a clarificar, hay un transitorio, no aplica la reforma constitucional hasta que esté la reforma legal. Pero ese transitorio ya está en el... Sí, ya estamos para presentarlo como moción, obviamente, porque aquí en el proyecto de ley no está. No, don Otón, don Rafa, ustedes saben que en un proceso de ley hay momentos oportunos de acuerdo a las circunstancias y a los llamamientos. Yo me refiero al proyecto de ley que existe en este momento, yo no sabía lo del transitorio. Pero por eso yo lo dije desde que llegué aquí, y yo creo que el Tribunal Supremo, los compañeros, inmediatamente lo captaron y hasta dijeron, estamos felices con eso. Dos, hablamos de que había que hacer una ley, no que es que si yo tengo derecho a 100 millones, tome los 100 millones y se vaya para la casa con los 100 millones y se los gaste. Que eso es lo que está planteado, dice don Ronald Chacón, lo que es entregar todo el bloque completo, el dinero. Vamos a ver, aquí es que nos vamos un poco a lo que, como diría la sabiduría popular, que es primero el huevo o la gallina, ¿verdad? Aquí es claro, yo no puedo hacer una ley que vaya en contra de la Constitución, entonces yo no puedo hacer una ley que me diga cómo vamos a recibir y cómo se van a gastar estos dineros mientras que la ley la Constitución no lo permita. El primer paso
legalmente hablando es una reforma constitucional que permita esa acción, y después de esa acción tiene que haber una reforma legal que determine cómo se va a utilizar esos recursos. Y aquí yo lo he dicho, por ejemplo, cuál es la voluntad de Liberación Nacional. Es, si yo tengo derecho a 100 millones por la cantidad de votos que obtuve y gasté 75 millones en la campaña, presento la liquidación. Es más, el tribunal me rechaza 15 millones. ¿Cómo los va a rechazar? No, es que no me los ha girado. Me rechaza 15 millones y me gira 60. Sigo teniendo 40 millones de fondo en el tribunal que son del partido, porque el partido se los ganó con la cantidad de votos que tuvo, y en el transcurso uno tiene que seguirse manteniendo los porcentajes de mantenimiento de los partidos políticos para asegurarnos su permanencia, pero como lo vuelvo a decir como en el ejemplo que inicié, el Partido Unidad Social Cristiana quiere comprar una sede y tiene 40 millones que le corresponden por su votación. Entonces le presenta al Tribunal de Suprema Elecciones, mire, vamos a comprar un edificio que cuesta 37 millones, le presenta las ofertas, cumple con todos los requisitos que están en la ley de contratación administrativa, y si el tribunal, si cumple con todo, compre su edificio, aquí están sus 37 que nosotros teníamos guardados, porque la plata es del partido porque obtuvo los votos necesarios. No es que le damos los 100 millones y vayan y los gasten y hagan un festín, es que tiene derecho a los 100 millones porque recibió los votos. Y sobre todo eso también para los partidos pequeños. Miren, en este momento un partido pequeño, como los gastos que se pueden pagar son los efectivamente hechos, un partido pequeño no puede venir aquí al CINAR y decir, miren, denme una cuenta por cobrar y voy a pautar 20 millones de colones, porque no son sujetos de liquidación, porque lo único que pueden cobrar es lo que se gastó, y si no se lo pagó al CINAR, aunque realmente esté la deuda pendiente, no puede utilizarlos de deuda pública para poder pagar y poder pautar un partido pequeño. Nosotros no tuvimos problemas en estas campañas, y el Tribunal Supremo de Elecciones puede decir aquí que a Liberación Nacional el 100% de la liquidación de la deuda que hizo se le aprobó. Aquí estamos abogando para darle oportunidades a los partidos pequeños que hoy no tienen acceso a crédito, que no pueden pautar porque nadie les va a dar el dinero para gastar, y que lo podrían hacer de conformidad con los votos que obtienen. Pero además darle a los partidos políticos la posibilidad de vigorizarse, de saber que aunque no los tienen en su tesorería, hay recursos que les corresponden porque obtuvieron los votos necesarios, y en el momento que necesiten gastarlos de conformidad con lo que establece nuestra legislación, el tribunal puede girárselos para hacer esos gastos. Yo creo que don Ronnie tiene muy buenas ideas y eso que ha propuesto me parece muy bien, pero eso son todos temas que deberían incluirse en la ley. Es que es una reforma constitucional, no puede estar en la Constitución. Te escuché, Ronnie, permitime. Yo sé que no pueden estar en la Constitución, estoy claro, yo soy abogado, entiendo muy bien la jerarquía de las leyes, de las normas jurídicas. Sin embargo, me parece que aunque ese transitorio que se va a plantear, creo que es lo que se tiene que hacer, pero paralelamente a eso, tenemos que tener el proyecto de ley en trámite, conociéndolo y que se aprueben simultáneamente. Creo que esa es la mejor forma de llegar a un acuerdo. Aprobar la reforma constitucional sin ni siquiera tener una idea de por dónde va la reforma de la ley, me parece a mí que es tal vez incluso dejarle ese problema, y nosotros no nos falta mucho tiempo para salir de la Asamblea Legislativa. Yo creo que hay elementos en tu propuesta que son muy válidos, incluso creo que el Tribunal Supremo y parte de esos recursos se deben utilizar en lo que son los procesos internos de los partidos. Ahora nosotros venimos a distritales, venimos a convenciones, y esos son gastos y hay controles que incluso el tribunal no tiene sobre eso. Muchos de esos fondos se podrían usar ahí para poder democratizar incluso los procesos internos y que el tribunal tenga, digamos, la posibilidad de intervenir, de fiscalizar los mismos. La idea, la propuesta la veo muy positiva, pero sencillamente como una forma de acuerdo, me parece que lo que corresponde es no solo un transitorio, sino comenzar a trabajar desde ahora con el Tribunal Supremo de Elecciones en lo que debe ser esa ley y que la aprobación sea simultánea. Creo que ahí no habría entonces ningún tipo de resquemor, ningún tipo de temor de lo que don Otón habla ahora. ¿No habría? A ver, en este momento lo que siento es que no están los elementos completos. Efectivamente, al no contarse con ese proyecto de ley eventualmente, y entiendo claramente que hay un orden,
de prelación y demás. Lo cierto es que sin conocer el contenido de lo que se pretendería plantear, estamos ante una situación de incertidumbre, como bien lo dijo Gustavo hace un momento. ¿Y por qué incertidumbre? Porque no sabríamos en qué sentido estaría o robusteciéndose o debilitándose los controles a posteriori. Yo quiero hacerles una propuesta para ir sintetizando. Yo me comprometo a ser facilitador junto con el directorio legislativo a que empecemos ya a redactar esa ley que iría, voy a decir una palabra legalmente incorrecta, pero a reglamentar la reforma constitucional para que ustedes participen como Tribunal Supremo de Elecciones. Es el código electoral, es una reforma del código electoral, correcto. Eso es lo que es. Para que ustedes, bajo estos criterios que yo he argumentado y que creo que han coincidido conmigo, podamos darles las certezas de que no se va a festinar los dineros, pero que sí se van a hacer dineros que les corresponden a los partidos políticos. O sea, la negativa de algunos de nosotros a aprobar y darle carta blanca a esto ha servido para que ustedes, los proponentes, reflexionen y piensen en poner ese transitorio. Yo he estado opinando sobre este proyecto de ley, pero aún así a mí me da temor, yo no me atrevería a eliminar este párrafo de la Constitución. ¿Que garantiza qué? Que garantiza que hay que presentar los comprobantes previo a que se gire el dinero. Pero igual se van a mantener con lo que yo dije, bueno, doctor. Bueno, vamos a ver qué es. Porque una vez que se apruebe la reforma constitucional en que se ha eliminado ese párrafo, estamos en el aire. Diputado, estamos en el aire. Después se arma una coalición legislativa, como han pasado leyes que me parece a mí serios errores aún en estos tiempos, y se aprueba la ley, ¿verdad? Y ya la ley puede ser cualquier cosa en que se debilitan los controles, y entonces yo soy muy reticente a que se elimine ese párrafo de la Constitución. Es una pena que no se hubiese limitado la reforma a lo que en principio se dijo, a reducir constitucionalmente y permanentemente el aporte del Estado a las campañas políticas y a dar rango constitucional al aporte a las municipalidades. Pero doctor, ¿usted participaría del proceso de elaboración de la ley? Sí, pero después se arma una mayoría, ¿verdad? Y pasa alguna ley y ya no tenemos ese rango constitucional. Entonces tengo dudas todavía, tengo que pensarlo, pero por el momento no votaría eso. No aunque aparezca el transitorio, que de repente apareció porque eso no estaba en ese proyecto. No importa que no lo vote. Yo lo que le quiero preguntar aquí, delante de los compañeros diputados, del tribunal, de los costarricenses que nos escuchan, ¿estaría dispuesto a ayudarnos? Para eliminar la eliminación de ese párrafo. Esa sería mi participación, que ese párrafo de la Constitución lo considero fundamental que no se elimine. No, pero en la reforma al Código Electoral sí pasara. Sí, pero podría participar, pero y perder, como he perdido, y usted ha perdido, y todos hemos perdido, y se arma una mayoría ahí, y ya, eso va para adelante como una tromba, pero ya no tenemos el rango constitucional que obliga a presentar facturas previas. Gustavo, la única manera, paralelamente, la única manera, me parece a mí, de que esta incertidumbre y esas aprehensiones persistan o se vayan eliminando es tener ese texto. Y creo, y repito, me parece que lo oportuno, lo correcto sería que cuando se va a darle, antes de votar una reforma de estas, se tuviera ya dictaminado en la comisión respectiva lo que va a ser esta reforma del Código Electoral, porque no es excluyente. Entiendo que no se puede hacer la reforma del Código Electoral de una reforma que no se ha hecho a la Constitución, pero si existe ya un dictamen de esa reforma al Código Electoral que le viene a dar sustento a la reforma del artículo 96, estoy seguro que no tendríamos ningún problema para seguir adelante con eso. Pero concuerdo con don Otón, me parece que solo con el transitorio y no teniendo conocimiento de cuál va a ser la reforma del Código Electoral, nos exponemos a que eventualmente pueda darse una coalición de esas que se dan en la Asamblea, máxime, y seamos realistas, de algo que puede ser que favorezca mucho a los partidos políticos, ahí puede darse un consenso, no necesariamente por la vía positiva, sino porque va a ser algo que nos va a favorecer, que sé que no es el punto de don Ronnie Monge, porque lo conozco y sé que es un diputado y una persona muy íntegra, pero me parece, mi recomendación, y con mucho gusto, si usted lo tiene a bien, puedo colaborar en eso. Creo que hemos demostrado en el pasado que podemos buscar acuerdos, que ese sería el mecanismo más adecuado para llegar a un trámite positivo de eso. Ustedes me han visto buscar acuerdos en la Asamblea Legislativa, a don Otón, a usted le consta, a don Rafa, y el problema es yo presento ya, como dice usted, que lo dictaminemos, el proyecto de ley
y cuando ven el informe de servicios técnicos va a decir que es inconstitucional, porque lo que estoy planteando en la ley no haga conformidad con lo que dice la Constitución en este momento. Pero eso se resuelve, eso sí, pero sabemos que eso sería, que no se aprobaría, pues sí, es inconstitucional en ese momento, pero sería inconstitucional si se aprueba la ley sin la reforma. Hemos aprobado muchas leyes que las llevamos parejas. Yo estoy de acuerdo en llevarla lo más paralelamente posible, pero entonces ese es el punto y el cual yo termino muy feliz, que veo al Tribunal Supremo de Elecciones de acuerdo en esto, en cierta medida... Gustavo Román. Sí, vamos a ver, la reacción del Tribunal Supremo de Elecciones ha sido sobre lo que está presentado. Nos parece que eso es lo responsable de nuestra parte. Nosotros no podemos opinar sobre intenciones. Intenciones que ya adelanto que me parecen muy positivas. Lo del transitorio me parece una garantía importante, y lo que adelanta don Ronnie sobre los controles posteriores. No es indolente el Tribunal Supremo de Elecciones, y eso quisiera aclararlo, frente a las dificultades de los partidos políticos, frente a la asfixia financiera en algunos casos de los partidos políticos, por un sistema que tiene deficiencias. Es que eso quería también. Y que tiene deficiencias que el Tribunal Supremo de Elecciones ha señalado. Vamos a ver, es que cuando se discutió el Código Electoral de 2009, el Tribunal Supremo de Elecciones propuso un anticipo del 50% del dinero para que lo recibieran al empezar la campaña. Se les adelanta 50%. Sí, y los partidos políticos prefirieron un 15% de adelanto, lo que los hace más dependientes de los certificados o bonos, como se conocen popularmente, que hemos dicho es un sistema perverso porque es inequitativo, porque depende de las encuestas y porque permitía, al menos hasta antes de 2014, con un voto de la Sala Constitucional que los arregló, permitía dineros oscuros ingresando a las campañas electorales. Precisamente con esa preocupación, porque entendemos esa preocupación, porque entendemos que los partidos necesitan el dinero no 6 meses después, sino al empezar la campaña electoral, también hemos hecho propuestas. En abril de 2013, y vamos, desde el 2001 que se hizo a la Asamblea Legislativa, se ha propuesto algo similar al sistema de franjas electorales que existe en prácticamente toda América Latina. Solo Nicaragua, Honduras y Costa Rica no lo tienen. 15 de 18 países latinoamericanos tienen franjas electorales. ¿Qué consiste? Que consisten en espacios en televisión y en radio, que dan los medios de comunicación como contraprestación por el uso del espectro radioeléctrico, que aminorarían muchísimo los gastos en procesos electorales, porque también hay que decirlo que los partidos políticos están facturando en gastos de publicidad más que lo que gasta el tribunal en organizar todo el proceso electoral. Aminoraría mucho los gastos y además daría mucha equidad en la competencia electoral. Esa propuesta no ha encontrado, digamos, respaldo político, desde luego tampoco de parte de los medios de comunicación. No el CINART. Y ahora, no el CINART. Y ahora, pues hay otra propuesta que cuenta con un robusto respaldo político. Y desde el tribunal entendemos, porque además la Constitución política nos lo deja claro, que esto es una discusión política. Es que, vamos a ver, en reforma constitucional ni siquiera hay consulta obligatoria al Tribunal Supremo de Elecciones. Así que responsablemente lo que hacemos es, desde una perspectiva técnica, señalar las virtudes y los riesgos que estamos asumiendo con esta propuesta de cambio tal y como está en este momento. Me parece vamos nada a ampliar 10 minutos más en Sí. vista de que el tema vamos a ampliar en Radio Nacional, igualmente Canal 3, este tema por 10 minutos más. Muchas gracias. No, me parece también un elemento que se debería considerar y nosotros presentamos un proyecto en ese sentido, es todo el tema que tiene que ver con el transporte. Eso es un gasto que los partidos, y le ponía el ejemplo de lo que nos ocurrió a nosotros, creo que ustedes están al tanto porque lo hablamos, de lo que fue ese tema de cuestionar de que si la persona que había firmado y cuánto le habían entregado, el tribunal perfectamente, y no sé si se refiere a eso necesariamente a lo que ustedes denominan ahí los gastos indirectos, pero eso es un tema que perfectamente podría manejar. En la propuesta de 2013, de abril de 2013 que hizo el tribunal, estaba franjas electorales, transporte gratuito para todos los partidos políticos y buscando que los partidos se alimenten de pequeñas contribuciones de muchas personas y no de grandes contribuciones de pocas personas, exoneraciones fiscales que las incentivaran. ¿Y sabe cuál es otro tema que me lo han planteado mucho ahora que estamos en eso? Lo que se llama el sourcing individual.
que se pueda haber contribuciones de personas de 5.000 colones, de 10.000 colones. Hoy existen los controles electrónicos para que eso se diera. Y democratizamos el financiamiento a las campañas políticas. En Estados Unidos, la campaña de Barack Obama, la primera, se financió con aportes que eran menores a $50 la mayoría. El lema de mis 3 campañas fue: muchos poniendo poco y no pocos poniendo muchos. Me parece muy bien, y eso es algo que deberíamos actualizarlo, porque eso haría más participativo, haría que las personas puedan darle a sus campañas lo que puedan. Hoy en día eso no está, hay todo un impedimento para lograr eso, porque lo hemos estudiado, y podría perfectamente hacerse vía una transferencia de una cuenta corriente, de una tarjeta de crédito, y que la persona lo deposite en un fondo en donde va a la candidatura de don Ronnie Monge, por ejemplo. Es un ejemplo. Pero creo que eso es un punto que deberíamos, y le sugiero, don Ronnie, que podríamos incluirlo en este proyecto. Y hay otras cosas que se pueden ver, vean, por ejemplo, ahora, con el beneficiario final en sociedades anónimas, podríamos volver a incluir inclusive las sociedades anónimas, porque ya vamos a saber quiénes efectivamente están dando la donación. Porque mucho del resquemor que se dio cuando se excluyó las donaciones de sociedades anónimas es que no sabíamos quiénes estaban detrás de las sociedades anónimas. Y entonces a veces también entramos en una contradicción donde, por ejemplo, si yo tuviera mi vehículo a nombre de una sociedad anónima, no lo puedes prestar, o tengo un local comercial a nombre de una sociedad anónima, yo no lo podía poner con banderas para mi campaña de diputación, porque la ley lo prohíbe tal cual. Entonces yo creo que ahora con algunos elementos de transparencia que se han incorporado a nuestra legislación nacional, hay otros detalles que podemos discutir con el Tribunal Supremo de Elecciones para ver cómo logramos volver a encantar a la gente. Yo creo que para todos, aquí sí es una realidad que yo creo que a todos nos preocupa. No puede ser posible que este país siga teniendo niveles de abstencionismo del 35% en la elección presidencial y del 70% en las municipales. Algo estamos haciendo mal. ¿Y tendrá que ver con las campañas políticas? ¿Tendrá que ver con los recursos de las campañas? Yo creo que hay un poco de, no eso? solo el desencanto que tiene la gente, algunas con razón y a veces sin tanta razón, de la clase política y de las acciones que se han tomado, pero también si nosotros nos ponemos a sentar, a ver cuál es el país que tenemos. Este país, yo por lo menos me siento orgulloso de vivir aquí. Y que uno que tiene la oportunidad de ir a compartir con otros parlamentarios del mundo, darse cuenta de que muchos de sus países son oprimidos, de que cuando piensan diferente vienen las tanquetas de agua no a separar a la gente que viene a manifestarse, a sacar y a disgregar el parlamento. Bueno, este país ha hecho cosas buenas y muy buenas, y otros donde nos hemos equivocado, pero yo creo que es hora también de decirle a la gente de que vale la pena participar, de que no todo está en manos de los partidos políticos, de que no todo está en manos de nosotros los políticos, y además con una posibilidad de motivar. O sea, si yo soy mal político, entre y quíteme y sáqueme del escenario político, pero la única manera de hacerlo es participando, no desde la casa criticando. Otón Solín quería agregar algo, y, no, yo creo que porque eso ya es tenemos comentarios. Eso es fundamental, la política debe inspirar, no transar, es la inspiración que la clase política dé a la gente la que moviliza, y para eso se requiere una ética muy superior, y los partidos tienen que fortalecerse, porque si los partidos las estructuras son electas de abajo para arriba, si la clase política no tiene credibilidad, no va a ser la que influye en la agenda nacional, y entonces van a ser los poderes fácticos, el Fondo Monetario Internacional, un editorialista de un periódico, los sindicatos en la calle, la plata de unos pocos. Reivindicar la política es fundamental para que opere la democracia y no esos poderes fácticos, reitero. Y eso estamos hablando de ética esencialmente, no de plata, ni de eliminar controles, ni de girar plata fácilmente. Y reitero, yo quisiera flexibilidad para el giro de fondos para la inversión pública, pero no para los gastos superfluos y no para este tema de las campañas políticas. Ya tenemos comentarios y los vamos a poner en pantalla y leer para Radio Nacional y poner en pantalla para Canal 13, igual los vamos a leer. El primero es el de Varo. Varo dice: no creo que los costarricenses apoyemos, se entregue el dinero a ojos cerrados. Si se dan abusos existiendo controles, ¿qué pasará? Freddy Pacheco nos dice: de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, no se debe quitar la comprobación previa de los gastos, pues podría ser más grande la fiesta con los recursos
públicos. Tenemos el de Juan Pablo Bonilla: los partidos se sirven de los fondos públicos para ganar curules irregularmente, vean el Movimiento Libertario, por ejemplo. Y también tenemos de Jonathan BV una máxima: lo que no se controla se corrompe. Esos son los comentarios que nos están haciendo llegar a esta hora de la mañana, en que decidimos ampliar por unos minutos más el tema. No sé si Ronald Chacón del tribunal nos quiere ampliar. En general creo que hay puntos de coincidencia en este aspecto. Creo que los puntos identificados por el tribunal y advertidos por el tribunal se han puesto sobre el tapete. Es interesante oír apreciaciones de los señores diputados y en general creo que sí hay algo que me parece que debe ser claro, y es que el robustecimiento de los controles, sea ex ante o sea ex post, es algo que me parece que no debe echar hacia atrás, es algo que debe mantenerse, es algo que debe cuidarse, tanto, o sea, sí, el ex ante y el ex post, pero digo, independientemente de lo que pueda haber como definición política, lo cierto es que el resultado al final deben ser controles que le brinden garantía a la ciudadanía costarricense respecto del uso de los recursos públicos. ¿Por qué los partidos deciden eliminar o llegar a acuerdo para eliminar ese ex ante, digamos? ¿Cuál es la dificultad? La dificultad es, uno, financiamiento, como lo señalaba. Hay partidos políticos que quieren poder participar en este momento de una campaña electoral que no tienen los recursos porque es, digamos, un partido que emergente, no puede ir a negociar cuentas por pagar, porque las cuentas por pagar no son parte de lo que va a liquidar el Tribunal Supremo de Elecciones, y aunque tuviera la votación, aunque hubiera sacado un diputado, si no trae facturas pagadas, todos esos dineros que invirtió no los va a recibir, y tuvo la votación para haber recibido deuda. Entonces, es darle la posibilidad, sobre todo a los partidos emergentes, que puedan poder optar por un mecanismo de financiamiento donde puedan recibir los recursos, porque de conformidad con la cantidad de votos que sacaron, se lo merecían, eran acreedores a eso. Habrá quienes gastaron fortunas y sacaron mucho menos votos, pero lograron cumplir algunos de los umbrales establecidos en la ley y van a recibir recursos de deuda política, y este partido emergente no los puede recibir. Yo creo que este es uno de los factores, y el otro es que también, de conformidad a quienes sacaron una buena cantidad de votos, poder saber que cuentan con recursos disponibles para que la marcha normal de su partido pueda funcionar, porque finalizadas las elecciones, los partidos que son estructurados como el PAC, el PUS o Liberación Nacional, tienen planillas que pagar, tienen edificaciones que en algunos casos pagan alquileres, nosotros pagamos mantenimiento, impuestos territoriales y una serie de dineros que se requieren en el día a día para poder hacer que los partidos como tal funcionen y que efectivamente no se conviertan en maquinarias electorales que solo estén pensando en la deuda política en función de una campaña electoral. Bueno, yo creo que, no sé si hay una última intervención. Estaríamos entonces con el tema. Muchísimas gracias a los diputados que participaron, tanto Tom Solís como Rafael Ortiz y Ronnie Monge, y también a los miembros del tribunal, Gustavo Román Jacobo y también Ronald Chacón. Y a ustedes también por acompañarnos.